Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo en pantalla el material que vamos a estar utilizando para la semana. Mm. Este tema es un tema importante, es un tema que hay que profundizar un poquito. Vamos a hablar sobre los derechos humanos y las garantías individuales. Creo que ya se está compartiendo. Ok. Muy bien. ¿Cuál es nuestro principal objetivo en esta clase? El principal objetivo es que comprendamos la relación entre los derechos humanos y las garantías individuales. Es importante que analicemos cómo estas garantías protegen y aseguran el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los individuos. Este tema es importante ya que busca que ustedes estudien los mecanismos, tanto legales como constitucionales, que están diseñados para salvaguardar los derechos humanos y así poder garantizar la protección de las libertades individuales, esto frente a posibles abusos o violaciones. Ya cuando terminemos este tema, ustedes ya deben de ser capaces de identificar y explicar los principales garantías individuales, cómo es que se implementan en el marco jurídico y qué rol tienen en la promoción y protección de los derechos humanos, esto a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar un poquito sobre la introducción de los derechos humanos y las garantías individuales. En esta clase vamos a explorar el concepto de derechos humanos, de garantías individuales, tanto fundamentales en el ámbito de derecho constitucional. Los derechos humanos van a ser aquellos que están inherentes a todos los seres humanos, reconocidos internacionalmente, así como nacional. Estos son reconocidos como fundamentales, tanto para la dignidad como para la libertad de las personas. En cambio, las garantías son mecanismos legales que protegen estos derechos frente al poder del Estado. Es importante que comprendamos cómo estos conceptos se entrelazan en la estructura jurídica de las constituciones modernas y cómo es que proporcionan una base sólida para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, género, etnia o religión. ¿Por qué son importantes las garantías individuales? Porque proporcionan una protección legal de los derechos fundamentales de los individuos frente al poder del Estado. ¿Y qué relación existe entre el derecho constitucional? Los derechos humanos y las garantías individuales son piedras angulares de las constituciones modernas. Estos son puntos importantes de la introducción que hay que tomar en cuenta.
Muy bien. Vamos a ver sobre los antecedentes históricos. Los derechos humanos tienen profundas raíces históricas que se remontan a los movimientos de libertad y justicia a lo largo de los siglos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 marca un hito importante al establecer un conjunto de principios universales de derechos humanos. Desde entonces, los derechos humanos han evolucionado y se han expandido gracias a todos estos esfuerzos de movimientos tanto sociales como políticos en todo el mundo. Esta evolución ha influido en la redacción y el contenido de las constituciones que reflejan y van a proteger los derechos fundamentales de los individuos. Entonces tenemos lo que ya les comentaba, primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que está adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un estándar internacional de derechos humanos. Tenemos la evolución de los derechos humanos, como son los movimientos sociales, políticos, que han promovido la expansión y el reconocimiento de los derechos humanos. Y tenemos la influencia de las constituciones, ya que sirve de inspiración para la inclusión de derechos fundamentales dentro de las constituciones en todo el mundo. Entonces, estos son unos de los antecedentes históricos más importantes que han ayudado a contribuir hoy en día eh, con lo relacionado a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Entonces, aquí se los voy a dejar un poquito. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre los principales derechos y garantías. Los derechos humanos abarcan una amplia gama de libertades y de garantías que van a proteger la dignidad y la autonomía de los individuos.
Los derechos civiles y políticos van a incluir la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión, la libertad de asociación. Esto va a incluir muchos otros. Por otro lado, tenemos los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, que estos van a garantizar las condiciones de vida dignas, como es el derecho al trabajo, a la educación, la salud y a un nivel de vida adecuado. Además, este tipo de garantías, que son más procesales, son fundamentales para poder garantizar la equidad y la justicia en los procedimientos legales, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Entonces, tenemos aquí tres principales derechos y garantías, que tenemos los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y las garantías personales. Cada uno se desglosa en un apartado diferente. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos abarcan la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, libertad de religión y asociación. Por otro lado, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales que abarcan el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a un nivel de vida adecuado y contamos con garantías personales, que es la presunción de inocencia, derecho a la defensa, acceso a la justicia y al debido proceso. Entonces, son importantes que aprendamos a dividir este tipo de derechos y garantías.
Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la protección y la promoción. Déjame la hago un poquito más pequeña para que se alcance a ver todo el texto. La protección y promoción de los derechos humanos va a requerir la participación tanto de las instituciones nacionales como las internacionales que se dedican a este fin. Estas instituciones van a incluir organismos gubernamentales como las comisiones de derechos humanos, organizaciones internacionales, ya sea como la ONU, OEA, etcétera. Además, existen mecanismos de control que se encargan de monitorear, de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Con ello, van a garantizar la rendición de cuentas y la justicia. Es importante que también fomenten la educación y la sensibilización sobre los derechos humanos dentro de la sociedad, para que así se pueda promover una cultura de respeto y de protección de estos derechos en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué quiere decir? Irlo aplicando desde pequeños, irlo aplicando en nuestro pequeño círculo social, en nuestro pequeño círculo laboral, etcétera, para que esto se vaya implementando de poco a poco, se vaya haciendo más común, incluso en los programas de televisión, que esto sea visto, que sea más común y que se vuelva un día a día, que ya no sea algo fuera de nuestro conocimiento. Entonces, tenemos diferentes maneras de proteger y promover este tipo de derechos. Por un lado, tenemos las instituciones nacionales e internacionales, que son los organismos gubernamentales y organizaciones internacionales que se encargan de proteger y promover los derechos humanos. Tenemos mecanismos de control eh, que son sistemas de monitoreo, denuncia y sanción de violaciones a los derechos humanos. Y tenemos la educación y sensibilización. La importancia de la educación y sensibilización es tan importante para poder fomentar una cultura de respeto relacionado a los derechos humanos. Muy bien, vamos a ver los derechos humanos y las garantías individuales en la Constitución. Las constituciones de los países muchas de las veces suelen incluir disposiciones expresas que reconocen y que protegen los derechos humanos y las garantías individuales. Estos derechos tienen una posición privilegiada en la jerarquía normativa, siendo considerados normas supremas por encima de cualquier otra disposición legal. Esto significa que las leyes y actos contrarios a derechos humanos pueden ser declarados inconstitucionales por los tribunales constitucionales, garantizando su protección efectiva y su aplicación en la práctica. Entonces tenemos la inclusión de textos constitucionales, que es el reconocimiento expreso de derechos fundamentales en las constituciones de los países. Por otro lado, tenemos la jerarquía normativa, la importancia de los derechos humanos como normas supremas en el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad, que es el rol de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos humanos frente a las leyes y actos contrarios a la Constitución.
Muy bien. Vamos a continuar con los casos emblemáticos y precedentes. Los casos emblemáticos y los precedentes judiciales son herramientas importantes para la protección y garantía de los derechos humanos, esto a nivel nacional e internacional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha sentado importantes precedentes dentro de la región, como el caso de Cabrera García y Montiel Flores versus México, que en este se destaca la importancia del derecho a un juicio justo y a la integridad personal. A nivel nacional, las sentencias de los tribunales constitucionales también han contribuido a la protección de los derechos humanos, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. En esta se reconoce el derecho al matrimonio igualitario como un principio de igualdad y no discriminación. Entonces, tenemos estos precedentes. Cabrera García y Montiel Flores versus México. En este se condena al Estado mexicano por violaciones al derecho a un juicio justo y a la integridad personal. Tenemos de los tribunales nacionales, que son las sentencias y resoluciones que han sentado bases para la protección de derechos humanos, esto a nivel nacional. El ejemplo es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que reconoce el derecho al matrimonio igualitario como el principio a la igualdad y no discriminación. Muy bien. Vamos a ver los desafíos y las amenazas a las que nos encontramos. A pesar de los avances, sabemos que la protección de derechos humanos aún persisten desafíos significativos que amenazan en relación plena con estos derechos. Tenemos las violaciones a derechos humanos que continúan siendo una realidad en muchas partes del mundo. Estas alimentadas por la corrupción, la impunidad y la falta de rendición de cuentas. La discriminación y la desigualdad también van a presentar obstáculos importantes, creando barreras
estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos para ciertos grupos vulnerables, como las mujeres, las minorías étnicas, las personas del grupo LGBTIQ+. Entonces, tenemos estos pequeños desafíos o grandes, pero hay que seguir implementando estrategias para la protección de estos derechos, como lo es para poder abordar estos desafíos eh, y amenazas a las cuales nos enfrentamos. Es fundamental el que implementemos estrategias efectivas de protección y promoción. Esto va a incluir el fortalecimiento de las instituciones que se encargan de la protección de los derechos humanos para que garanticen su capacidad y su independencia para poder cumplir con su mandato. Tenemos la educación y la sensibilización que también juegan un papel muy importante en la protección de la cultura de respeto de los derechos humanos, ya que fomentan el crecimiento y la conciencia sobre estos temas en la sociedad. Asimismo, la cooperación internacional es esencial para abordar desafíos comunes y promover la protección de los derechos humanos, esto a nivel global, a través de las colaboraciones entre las organizaciones internacionales. Entonces, ya vimos que existen muchas maneras para poder implementar estrategias, ya sea de manera conjunta o de manera más privada, más particular, pero siempre es importante en tomar en cuenta este tipo de problemas que existen actualmente todavía. Eh, que hay muchas maneras en que estamos viendo cómo erradicar la discriminación, pero muchas de las veces no se puede, no se ha podido hasta ahora erradicar al 100%. Por eso es muy importante que sigamos aportando nuestro granito de arena, que entendamos también que a nivel internacional hay muchas maneras para hacer valer estos derechos a nivel nacional, que ya no solo es un problema nacional, sino que se aplica en todo el mundo, que es un problema muy visto, muy común, muy frecuente. Entonces, espero que les haya servido esta clase. Cualquier duda, aclaración, me la pueden hacer saber. En caso de que no, sería todo por el día de hoy. No se olviden de realizar sus tareas, están en la plataforma y vienen las indicaciones. Si les llega a surgir igual cualquier duda, pueden hacérmelo saber. Ahí aparece un botón en el cual pueden hacerme cualquier pregunta, aclaración y demás. No me tardo más de 5 minutos en contestarlo. Y sería todo por el día de hoy. Que tengan un bonito día. Muchas gracias.